Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy voy a hablarles acerca de otro tema distinto que es referente hacia la embriología, acerca del desarrollo embrionario de los tejidos, bueno, de cómo de la formación del ojo y de la formación del oído. Mi nombre es Gerardo Sandoval Silva, pertenezco a la unidad académica de odontología, segundo semestre, grupo A, y en este caso voy a hablar acerca, bueno, más bien de la UDI de embriología práctico. Ok, voy a explicarles primero, antes que nada, sobre el desarrollo de los ojos y sobre sus estructuras relacionadas. Sabemos que el ojo deriva de cuatro orígenes, que es el neuroectodermo, que proviene del prosencéfalo, el ectodermo de la superficie de la cabeza y el mesodermo, que se encuentra situado entre dos capas anteriores. Y al igual se encuentra también sobre las células de la cresta neural. Es el neuroectodermo del prosencéfalo, el ectodermo, el mesodermo y las células de la cresta neural. Ok, para comenzar, el neuroectodermo del prosencéfalo se diferencia hacia la formación de lo que es la retina y la capa posterior de la iris y sobre el nervio óptico al igual. El ectodermo de superficie forma lo que es el cristalino y el epitelio coronal, y el mesodermo entre el que se encuentra entre el neuroectodermo, o sea, entre los dos, y el ectodermo superficial, da lugar a lo que es las cubiertas fibrosas y vasculares del ojo. Lo que va a dar origen las células de la cresta neural son que migran hacia las mesénquimas, o sea, ocurre una migración y se diferencian hacia la formación de el coroideo y la esclerótica y el endotelio corneal. El desarrollo inicial del ojo se debe a una serie de señales de inducción, o sea, una señal de diversos campos. Las primeras evidencias del desarrollo ocular tienen lugar a los 22 días, cuando los pliegues neurales del extremo craneal del embrión aparecen lo que son los surcos ópticos, o sea, es la primera evidencia del desarrollo ocular. Y a medida que los pliegues neurales se funcionan para formar lo que es el prosencéfalo, y los surcos ópticos se protruyen se enlogan, por así decirlo, a partir del futuro diencéfalo, y crean dos divertículos huecos, lo que son crean dos divertículos huecos, las vesículas ópticas, que se proyectan desde la pared del prosencéfalo hacia el mesénquima adyacente, y las cavidades de las vesículas ópticas se continúan con la cavidad del prosencéfalo, y la formación de las vesículas ópticas está inducida por el mesénquima adyacente al encéfalo en desarrollo. A medida que crecen las vesículas ópticas, sus extremos, que están del lado distal, se expanden y sus conexiones con lo que es el prosencéfalo se ensanchan para formar lo que son los tallos ópticos huecos. Al poco tiempo, estas vesículas contactan con el ectodermo superficial simultáneamente, simultáneamente, y el ectodermo superficial adyacente a las vesículas se engruesa, formando lo que es lo que se conoce como las placodas cristalinas, no es por mentirles, es decir, que son los primeros primordios de los cristalinos, que a continuación se los explicaré. Las vesículas transmiten una señal, podría decirse inductora, que estimula a las células del ectodermo de superficie para formar los primordios de los cristalinos, y las placodas o los primordios de los cristalinos se invaginan y se hunden profundamente en el ectodermo superficial. De esta manera forman las fositas cristalinas. Los bordes de las fositas de los cristalinos se aproximan, o se acercan entre sí y se fusionan formando las vesículas cristalinas,
con una configuración esférica, o sea, ya van agarrando la forma de esfera sí, pues esférica, que pierden gradualmente su conexión con lo que es el ectodermo de superficie. A lo largo de este desarrollo de lo que son las vesículas cristalinas y las vesículas ópticas, se imaginan para formar lo que son las fosas ópticas, constituidas por dos capas conectadas con lo que es el encéfalo en desarrollo, a través de lo que se formó anteriormente, que son los tallos ópticos. Y el cáliz óptico se convierte en lo que será después lo que es la retina y el tallo óptico del nervio óptico. Y el cristalino y la parte de la córnea proceden del ectodermo y del mesodermo. Y las aberturas de cada cáliz óptico al principio es algo grande, pero después su borde se pliega alrededor de lo que es el cristalino. Para este momento, las vesículas cristalinas ya han perdido lo que es su conexión con el ectodermo de superficie y se han inducido por las cavidades de las fosas ópticas. En la superficie ventral de las fosas ópticas y a lo largo de lo que son los tallos ópticos, aparecen unos nuevos surcos lineales denominados como fisuras retinarias o fisuras ópticas. En el centro del cáliz óptico y en la zona donde las fisuras retinarias es más profunda, se forma lo que es la papila óptica, y en este punto la retina neural se continúa por todo el tallo óptico o con el tallo óptico. Okay. Después de esto, los axones de las células ganglionares en desarrollo pasan directamente al tallo óptico y se convierten ahora en lo que es el nervio óptico. Un dato que cabe recalcar es que la mielinización de las fibras nerviosas, que es la formación de la vaina de mielina en los axones, alrededor de los axones, comienza durante la última parte del desarrollo fetal y durante el primer año de la vida postnatal. O sea, tiene su desarrollo en lo que es la vida fetal y continúa hasta la vida postnatal, hasta su primer año de vida. Bueno, las fisuras retinianas contienen un mesénquima vascular, a partir del cual se desarrollan, o sea, pues, gracias a que tienen un mesénquima vascular, se desarrollan los vasos sanguíneos hialoideos, y la arteria hialoidea es una rama de la arteria oftálmica que vasculariza la capa interna de lo que es el cáliz óptico y las vesículas cristalinas y el mesénquima de la cavidad del cáliz óptico. La vena hialoidea devuelve la sangre procedente de las estructuras anteriormente mencionadas. A medida que los bordes de las fisuras retinales se fusionan, los vasos hialoideos quedan rodeados por un nervio óptico primitivo, y las partes distales de los vasos hialoideos se degeneran en última instancia por las partes proximal persistentes de la arteria y la vena central de la retina. Bueno, ya les mencioné el inicio del desarrollo del ojo. Ahora voy a hablarles específicamente sobre el desarrollo de las diversas fases. Ahorita les comentaré sobre el desarrollo de la retina. Bueno, la retina se desarrolla a partir de lo que son las paredes de los cáliz ópticos, una de las zonas de crecimiento periférico de lo que es el prosencéfalo, y las paredes del cáliz óptico se convierten en las... Bueno, referente a la retina, también sabemos que el nervio óptico está rodeado por tres capas que se imaginan juntos con la vesícula y el tallo óptico. En consecuencia, estas capas se continúan de las meninges del encéfalo. La capa dura externa, procedente de lo que es la dura madre, es gruesa y fibrosa. Se continúa con la esclerotina. La capa intermedia, que es procedente del aracnoides, es algo fina, y la capa intermedia procedente de la premadre es bien vascularizada, o sea, y se aplica estrictamente sobre lo que es el nervio óptico y los vasos arteriales de este y venosos centrales de la retina, hasta lo que es la papila óptica. Una anomalía, por mencionarla, que es lo menos frecuente, o sea, es infrecuente, por así decirlo,
es lo que es ciclopía. En esta anomalía infrecuente, los ojos están funcionados de forma parcial o completa y aparece un único ojo medio situado en la porción central. Ahora voy a hablarles acerca de lo que es el desarrollo del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es una extensión del acroides en forma de cuña, por así decirlo, y su superficie medial se proyecta entonces hacia lo que es el cristalino, formando así los procesos ciliares y la porción pigmentada del epitelio ciliar, que esta procede de la capa externa de lo que es el cáliz óptico, que si continúa con la capa pigmentada de la retina, y la retina no visual es el epitelio ciliar no pigmentado, que representa lo que es las prolongaciones anteriores de la retina neutral, no me acuerdo bien eso, en la que asimismo se desarrollan lo que es los elementos neurales, okay. Y el músculo ciliar, del músculo liso del cuero ciliar, del cuerpo ciliar, es el responsable de lo que es la función del enfoque entre ambos, o sea, del mesénquima que se localiza en el borde del cáliz óptico y en la región existente entre lo que es la condensación escleral anterior y los epilectios pigmentados ciliar. Bueno, ahorita voy a hablar acerca del desarrollo de lo que es el cristalino. El cristalino se desarrolla a partir de la vesícula cristalina, que es un derivado del ectodermo de superficie. La pared anterior de la vesícula, constituida por un epitelio cuboide, se convierte en un epitelio subcapsular del cristalino. Los núcleos de las células cilíndricas altas que forman la pared posterior de la vesícula cristalina se diluyen y estas células aumentan considerablemente de longitud para formar las células epiteliales extraordinariamente transparentes que crecen, que dominan fibras de cristalino primarias, y a medida que estas crecen, estas fibras ocupan de manera gradual la cavidad de la vesícula cristalina. Ahora les hablaré acerca del desarrollo de la córnea. La formación de la córnea depende de la vesícula cristalina vista anteriormente, que induce a la transformación de lo que es el ectodermo de superficie en la córnea, una estructura transparente vascular y con múltiples capas, y la córnea se forma a través de tres orígenes. El epitelio corno externo deriva de lo que es el ectodermo de superficie, el mesénquima de origen mesodérmico, que continúa con la esclerótica en desarrollo, y lo que son las células de la cresta neural, que migran desde el cáliz óptico y se diferencian hacia lo que es el endotelio córnico. Ahora les hablaré acerca del desarrollo de los párpados. Los párpados se desarrollan durante la sexta semana a partir de lo que es el mesénquima, que es el derivado de las células de la cresta neural, y a partir de dos pliegues cutáneos que aparecen en lo que es el ectodermo de superficie, que crecen sobre lo que es la córnea. Okay. Los párpados comienzan a adherirse entre sí en la octava semana y se mantienen adheridos en la semana 26 a 28. Mientras los párpados están adheridos, hay un saco conjuntivo cerrado por dentro de la córnea. Cuando los párpados se abren, la conjuntiva vulvar se refleja sobre la parte anterior de la esclerótica y el epitelio de superficie de la córnea. La conjuntiva palpebral reviste lo que es la superficie interna de lo que es el párpado. Esto sería todo del tema del ojo. Ahora les explicaré el desarrollo del oído. Bueno, ahora les hablaré acerca de uno de los sentidos más importantes, que es el oído, y de su embriología. Bueno, en el adulto el oído forma parte de una unidad anatómica muy importante, como sirve para la audición como para el equilibrio. Y en el embrión se desarrolla a partir de tres partes bien diferenciadas. Una es el oído externo, otro el oído medio y otra es el oído interno. El oído externo es un órgano que capta los sonidos.
El oído interno convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos y registra los cambios de equilibrio. Y el oído medio es un conductor de sonido y desde el oído externo al interno. Vamos a comenzar hablándoles del oído interno. La primera indicación del oído en desarrollo se identifica en el embriones de aproximadamente 22 días, con un engrosamiento del ectodérmico superficial a ambos lados del romboencéfalo. Estos engrosamientos, llamados placodas ópticas, invaginan pronto para formar las vesículas ópticas o auditivas, también conocidas como otocistos. Las células del ostocisto se diferencian creando células ganglionares para formar los ganglios estatocústicos. Durante el desarrollo ulterior, cada vesícula se divide en un componente ventral que da origen a los sáculos y el conducto coclear, y un componente dorsal que forma el ventrículo y los canales semicirculares y el conducto endolinfático. Juntas, estas estructuras epiteliales producen el laberinto membranoso. El sáculo y la cóclea y el ángulo de Corky se lo voy a explicar. En la sexta semana del desarrollo, el sáculo forma una invaginación tubular en su parte interior. Esta invaginación, conocida como conducto coclear, penetra al mesenterio circundante de manera espiral hasta el final de la octava semana, cuando completa 2.5 vueltas. En la séptima semana, las células del conducto coclear se diferencian en órgano espiral de corte, que convierte las generaciones sonoras en señales eléctricas para la audición. Una conexión entre el conducto y la parte restante del sáculo se mantiene, pero confinada a un canal estrecho, recibiendo el nombre de conducto de Helsing. El mesénquima que rodea el conducto coclear pronto se diferencian en cartílago. En la 10ª semana, este caparazón cartilaginoso experimenta caculización, así que presentan dos espacios perilinfáticos, la rampa timpánica y la rampa vestibular. Entonces, la membrana vestibular separa el conducto coclear de la rampa vestibular y la membrana basilar la separa de la rampa timpánica. La pared lateral del conducto coclear queda unido al cartílago circundante mediante ligamentos espirales, mientras que su ángulo medio está conectado a una larga apófisis cartilaginosa que recibe el nombre de mediola y está sostenido por esta, que en el futuro formará el eje de la cóclea ósea. Al inicio se aparecen lo que son las células epiteliales del conducto coclear, pero al proceder el desarrollo da al origen a dos bordes, al borde interno y el borde externo. El borde interno será el futuro limbo espiral. El borde externo produce una fila interna y 3 o 4 fílulas externas de células ciliares, conocidas como células sensitivas del sistema auditivo. Estas células están cubiertas por la membrana tectoria, siendo una sustancia gelatinosa fibrilar unida al limbo espiral, cuyo extremo descansa en las zonas ciliadas. Las células sensitivas, junto con la membrana tectoria, constituyen lo que es el órgano de corte. Los impulsos recibidos por él se transmiten al ganglio espiral y luego al sistema nervioso mediante las fibras auditivas del nervio craneal o octavo. Los cutrículos y los canales semicirculares durante la sexta semana del desarrollo
Los canales semicirculares aparecen como invaginaciones aplanadas en la parte cuticular de la vesícula óptica. Con el tiempo, las partes centrales de las paredes de las evaginaciones se unen y desaparecen, dando origen a tres conductos semicirculares. Un extremo de cada canal se dilata para producir la rama ocular, no así el otro, o sea, para formar la rama no ondular. Sin embargo, como los dos del segundo tipo se fusionan, solo 5 ramas entran al ventrículo, 3 con una fosa y 3 sin ella. Las células en las ampollas forman lo que es una cresta, conocida como la cresta ampular, que contiene células sensitivas para mantener el equilibrio. Otras células sensitivas similares, que reciben el nombre de máculas acústicas, se desarrollan en las paredes de los ventrículos y del sáculo. Cuando el cuerpo cambia de posición, las fibras vestibulares del nervio craneal octavo transmiten al cerebro impulsos generados en las zonas sensitivas de las crestas y las máculas. Durante la formación de la vesícula óptica, un grupo pequeño de células se desprenden de ellas de su pared para constituir el glándulo acústico. Otras células del ganglio se originan en la cresta neural. Posteriormente, el ganglio se divide en una parte coclear y otra vestibular, que inervan los que son las células sensitivas del órgano de Corti, así como las del sáculo, el ventrículo y los canales semicirculares respectivamente. Ahora les hablaré del oído medio. Bueno, la cavidad timpánica y el tubo auditivo se originan del endodermo y provienen de la primera bolsa faríngea. La bolsa se expande en erección lateral, entrando en contacto con el suelo neurofaringea. La parte distal de la bolsa, llamada receso o tubo timpánico, se ensancha para producir la cavidad timpánica primitiva. La parte proximal permanece estrecha y forma la tuba auditiva, o también conocido como trompa de Eustaquio. Hace que éste se comunique con la nasofaringe. Con respecto a los huesecillos, el martillo y el yunque se originan en el cartílago del primer arco faríngeo, el estribo en el cartílago el estribo del segundo arco. Si bien los huesecillos surgen en la primera mitad de la vida fetal, quedan incrustados en lo que es el mesénquima hasta el 8º mes, cuando se disuelve el tejido circundante. El revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica primitiva se extiende por toda la pared del espacio recién formado. Ahora que la cavidad timpánica tiene al menos el doble del tamaño anterior. Cuando los huesecillos se liberan por completo del mesénquima circundante, el epitelio endodérmico los conecta a las paredes de las cavidades mediante estructuras parecidas al mesenterio, y los ligamentos de soporte de los huesecillos se desarrollan más tarde dentro de estos mesenterios. El martillo se desarrolla a partir del primer arco faríngeo, por eso su músculo, el tensor del tímpano, está inervado por la rama maxilar del nervio trigemino. El nervio facial y el nervio del segundo arco faríngeo inerva el músculo estaperio, que está unido al estribo. Bueno, durante las últimas fases de la vida fetal, la cavidad timpánica se expande dorsalmente al vascularizarse el tejido circundante para constituir lo que es el antro timpánico. Después del nacimiento, el epitelio de la cavidad timpánica invade lo que es el hueso de la hipófisis mastoide, apareciendo ahora los sacos del aire revestidos de lo que es el epitelio. Más tarde, las
La rebelión del... Bueno, ahora voy a hablarles del oído